Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un tema que la verdad es complejo y a menudo está rodeado de confusión: la esquizofrenia. El objetivo es sencillo: poner un poco de luz sobre qué es realmente, con claridad y sobre todo con mucha empatía. Y es que es normal. Solo con oír la palabra esquizofrenia, a mucha gente se le vienen a la cabeza un montón de ideas y miedos que, como veremos, casi nunca se corresponden con la realidad de las personas que viven con este diagnóstico. A veces, para entender bien algo, lo mejor es empezar quitando de en medio todo lo que no es. Así que vamos a hacer precisamente eso, a desmontar las ideas equivocadas desde el principio. Primera parada, vamos a poner cara a cara los mitos más extendidos con lo que dice la ciencia. Porque solo entendiendo la verdad podemos empezar a derribar el estigma. A ver, empecemos por el mito número 1, el más famoso de todos. La esquizofrenia no es tener una personalidad múltiple o dividida. Es una confusión muy habitual. Y lo curioso es que parte del lío viene del propio nombre. En griego significa mente escindida. Pero ojo, no se refiere a que la personalidad se parta, sino a una desconexión entre las funciones mentales, el pensamiento, las emociones, la percepción, un matiz clave. Vamos con otro mito muy dañino que muchas veces vemos en el cine y en las noticias: la idea de que la esquizofrenia va de la mano de la violencia. Pues bien, los datos nos cuentan una historia muy distinta. La inmensa mayoría de las personas con este diagnóstico no son violentas. De hecho, es mucho más probable que sean ellas las víctimas de la violencia, y no al revés. Antes de seguir, tenemos que entender un concepto fundamental: la psicosis. Esto no es una enfermedad como tal, sino un estado. Imaginemos por un momento que los sentidos nos estuvieran mostrando una realidad que nadie más a nuestro alrededor puede ver o escuchar. Pues bien, esa es la esencia de una experiencia psicótica. Bueno, pues ahora que ya hemos quitado algunos mitos del camino y tenemos claro qué es la psicosis, podemos empezar a ver cómo se manifiesta la esquizofrenia. Y lo vamos a hacer intentando ponernos en la piel de la persona que lo vive. En la clínica, los síntomas se agrupan en dos categorías, y esto es muy interesante: positivos y negativos. Pero cuidado, porque los nombres engañan. Positivos no significa que sea algo bueno, significa que son experiencias que se añaden a la realidad, como las alucinaciones. Y negativo no es que sea malo, sino que se refiere a la pérdida o disminución de capacidades normales, como por ejemplo la motivación. Los síntomas positivos son quizá los más conocidos, los que más asociamos a la psicosis. Estamos hablando de alucinaciones, como oír voces que nadie más oye; de delirios, que son creencias muy firmes pero que no se basan en la realidad; y de un pensamiento o un lenguaje que puede parecer caótico o difícil de seguir para los demás. Esta cita nos ayuda a entender la intensidad de la experiencia. Para la persona, esas voces no son imaginación, son 100% reales. Tan reales como la mía ahora mismo. Pueden ser un susurro constante, gritos, pueden dar órdenes. Es una vivencia increíblemente real y a menudo muy angustiante. Y ahora, los síntomas negativos. Quizás son menos espectaculares, pero pueden afectar muchísimo la vida de la persona. Hablamos de una apatía profunda, una falta de motivación, de perder el interés por las cosas. También de una dificultad para expresar emociones o de una falta de energía que hace que cualquier tarea del día a día se convierta en una montaña. De hecho, a largo plazo, son estos síntomas los que más pueden afectar a la calidad de vida. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí. Pensemos un momento en lo que supone la mezcla de todos estos síntomas. Se crea un mundo interior que puede ser caótico, confuso, a veces aterrador y muy solitario. Es importantísimo recordar siempre que detrás de una etiqueta diagnóstica hay una persona que está lidiando con todo esto. Pero aquí es donde la historia da un giro, porque a pesar de todo este desafío, y esto es lo más importante, la recuperación no solo es posible, sino que es el camino más habitual si se cuenta con el tratamiento y el apoyo adecuados. Así que sí, ahora vamos a hablar de esperanza. Este dato es potentísimo. 1 de cada 5 personas se recupera por completo. Esto echa por tierra esa idea tan extendida de que la esquizofrenia es una especie de condena para toda la vida. No lo es. La recuperación total es una realidad tangible para muchísima gente. Y si abrimos un poco más el foco, las cifras son todavía más optimistas. Si nos fijamos en este gráfico, vemos ese 20% que se recupera del todo, pero es que además hay un 60%, que mejora de forma muy significativa con el tratamiento. ¿Qué quiere decir esto? Pues que para un 80%, o sea, para 8 de cada 10 personas, el tratamiento funciona y marca una diferencia enorme y positiva en sus vidas. ¿Y qué es lo que ayuda a que el pronóstico sea mejor? Pues hay varios factores clave. Empezar el tratamiento cuanto antes es crucial. Tener una buena red de apoyo de familia y amigos también. Y por supuesto, seguir el plan de tratamiento, no consumir drogas. Y curiosamente, que predominen los síntomas positivos sobre los negativos, todo esto ayuda a inclinar la balanza hacia una buena recuperación.
Hoy en día, el abordaje es una combinación de varias cosas. Por un lado está la medicación, los antipsicóticos, que son muy eficaces sobre todo para controlar los síntomas positivos. Y por otro están las terapias psicosociales, como la terapia cognitivo-conductual, que dan a la persona herramientas para gestionar sus pensamientos, sus emociones y, en definitiva, para construir una vida más resiliente. Esta imagen del cactus que florece en un lugar inesperado me parece perfecta, porque la recuperación va más allá de que desaparezcan los síntomas. Se habla de recuperación personal, que es un concepto mucho más amplio. Se trata de encontrar un propósito, de tener relaciones, de llevar una vida plena y con sentido, incluso aunque algunos síntomas persistan. Es un camino de crecimiento personal. Y esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Y los demás? ¿Qué podemos hacer? Como amigos, como familiares, como sociedad, nuestro papel puede ser absolutamente decisivo. Aquí tenemos 4 pasos que son oro puro. La clave no es ser un terapeuta, es ser un apoyo. Primero, escuchar con empatía, aceptando que lo que la persona vive es su realidad. Segundo, hablar con calma, sin confrontar. Discutir sobre un delirio no lleva a ninguna parte. Tercero, y esto es muy importante, centrarse en cómo se siente la persona, no en el contenido de lo que cuenta. Y por último, animar a buscar ayuda profesional, incluso ofreciéndose a acompañar. Saber reconocer las primeras señales puede cambiarlo todo, porque cuanto antes interviene, mucho mejor es el pronóstico. Si vemos que alguien cercano empieza a aislarse mucho, cambia sus hábitos de sueño, está más suspicaz, se descuida, si vemos una combinación de estas cosas, puede ser una señal para acercarnos contacto y ofrecer ayuda. Y un último punto que a veces se nos olvida. Cuidar a alguien es duro, es agotador física y emocionalmente. Por eso es vital que la familia y los amigos también busquen su propio espacio de apoyo, terapia, grupos de ayuda, lo que sea. Porque para poder cuidar bien de otra persona, primero hay que cuidarse uno mismo. Y nos despedimos con esta reflexión. La esquizofrenia es un problema de salud mental tratable, y la recuperación es la norma, no la excepción. Muchas veces el mayor obstáculo no es la enfermedad, es el estigma que la rodea. Cambiar esa conversación, pasar del miedo a la comprensión, empieza en cada uno de nosotros, con información, con empatía y con esperanza. Gracias por haber estado ahí.